Listo, Saúl. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Bueno, no sé si me pudieran llegar a confirmar si se escucha bien el audio. Perfecto, excelente, va. Pues le vamos a dar. Muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Flores. Pues efectivamente yo me dedico a la parte de la práctica de defensa y planeación fiscal de la firma de FC Soluciones Corporativas. Ya tenemos algún buen tiempo trabajando en este tema y pues obviamente es algo que nos encanta, ¿no? Eh, y por ahí estuve checando algunas encuestas, bueno, la encuesta que tenemos aquí en la aplicación y estuve analizando las características de las personas que nos están viendo y son bien interesantes, ¿no? Seguramente va a haber muchas personas que van empezando, que tienen sus negocios, que tienen sus empresas, que son emprendedores y bueno, eh, las cosas se acomodaron, los astros se acomodaron y pues llegó el tema de la pandemia. Muchos decidimos, hablo también por mi cuenta, porque yo también tengo algunos negocios, y muchos decidimos que en lugar de pagar impuestos, en lugar de pagar inclusive las cuotas del Seguro Social, Infonavit y demás, optamos por pagar los sueldos y salarios de los trabajadores, ¿no? Por ahí, cristianamente se habla de que el salario de los trabajadores son sagrados y eso no se toca. Y también mi papá me ha comentado lo mismo, el sueldo del trabajador son intocables y efectivamente creo que esto ha sido mucho la línea que los empresarios hemos seguido, pero también no dejamos por un lado cómo funciona o cómo va a estar trabajando el tema del SAT. Porque ahorita ha sido muchísima noticia y yo les aseguro que todos hemos visto estos comentarios de que, por ejemplo, que Walmart pagó aproximadamente 8 mil millones de pesos, a FEMSA pagó también una cantidad aproximada de 9 mil millones de pesos y han sido varias empresas que han salido boletinadas en el SAT con la finalidad de que paguen impuestos, ¿no? Otros también de los comentarios o otras también de las señales de cómo este gobierno va a actuar, que ya las venía pintando, pero creo que este año ha sido bastante más crudo, es con el tema de la PRODECO. La PRODECO es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es decir, que este organismo de gobierno nos ayuda a nosotros como contribuyentes, como pagadores de impuesto, a defendernos contra algunas ilegalidades del SAT y ha tenido muy buenos resultados y la verdad es que es una muy buena opción para muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, pero en semanas posteriores, pues la Prodecon literalmente estaba sin cabeza. Entonces, me refiero a procurador literalmente y se mete a elección del presidente tres personas con perfiles que no tienen mucho que ver o me atrevo a decir que nada que ver con el tema fiscal, no son defensores y bueno, si no hay una persona que sea apta para defender, pues ¿qué nos espera con eso, no? Además de que también se le redujo un 75% del presupuesto asignado. Entonces, esto realmente es crudo y muchas delegaciones van a estar cerrando. Entonces, ¿a qué nos deja el contribuyente contra el SAT? Pues realmente nos deja muy a la deriva, nos deja pues muy olvidados y con una política recaudatoria bastante interesante, muy intensa y muy fuerte y que si ahorita se empieza a ver o nos empiezan a mostrar los colmillos y las garras que tiene estas autoridades, yo creo que en los próximos meses, cuando la nueva normalidad nos vayamos acostumbrando a ella y la economía se vaya reactivando un poquito más, paso a pasito, yo creo que realmente vamos a ver la fiera que va a ser el SAT, inclusive también el Seguro Social e Infonavit, porque la recaudación es un hecho, se cayó en estos meses y era obvio, ¿sí? Yo también decidí y opté precisamente por pagar a los trabajadores antes que al fisco. Y bueno,
dando este preámbulo y esta introducción, pues vamos a presentar algunas opciones, algunas herramientas que son legales y que la misma ley nos permite manejar para que en casos de insolvencia o en casos de que la empresa deje de trabajar o deje de funcionar, hay mecanismos que efectivamente nos protegen y están en ley y han estado durante muchos años por ahí aplicados, escondidos, pero creo que hoy más que nunca es necesario y es obligación de cada uno de nosotros como contribuyentes, como pagadores de impuestos, aplicarlos. ¿Por qué digo que es necesario y además prácticamente obligatorio? Porque son herramientas que están en ley. ¿Sí? Entonces, dando este preámbulo, vamos a continuar. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que viene, Saúl? ¿Qué es lo que nos va a enseñar el SAT? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Qué herramientas hay? ¿Realmente es necesario? Como anteriormente sucedía, teníamos una deuda con el SAT y lo que hacía todo el mundo era cerrar cortina, moverse del lugar y esconderse y ahí que me encuentre. Déjenme decirle que ese tipo de acciones te ponen más en peligro que realmente enfrentar al SAT, o mejor no enfrentarlo, sino eh, utilizar estas herramientas, estas opciones legales para que te puedas defender y sobre todo puedas conservar los activos de tu empresa, el patrimonio de tu familia, que realmente cuesta mucho crear una empresa y hoy más que día solventarla y tener ingresos. Y si tú te encuentras en algunas de estas circunstancias o algunas situaciones, esto es para ti. Vamos a dar algunas cosas, nada más que si hago ese énfasis. Algunas recomendaciones yo les aconsejo que si tienen ya un asesor de cabecera, lo puedan platicar, ¿sí? Porque cada caso es muy, muy específico, muy particular y se platica muy generalmente, pero cada situación de cada empresa es muy, muy, muy específica. Por ahí hay un comentario que decía, pues sí, pero ellos hacían estrategias para no pagar aunque fuera ilegalmente. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que algunas de ellas, muchas, sí son legales? ¿Sí? Entonces, bueno, ya es un tema bastante político, ya es un tema de recaudación, ya es un tema bastante complicado, pero efectivamente déjenme decirle que sí hay estrategias, no para dejar de pagar impuestos, porque eso se llama evasión, pero sí para disminuir el pago de tus impuestos, que eso se llama elusión, ¿sí? Suena muy similar, son términos diferentes. Uno es legal y otro es totalmente ilegal, es defraudación. Entonces, pero como son herramientas que tenemos en la ley, por ahí comentaban algunos tratadistas del derecho fiscal, que es obligación de todos los contribuyentes planear para el pago de sus impuestos. Así como planeamos financieramente, así como planeamos la operación de nuestra empresa, también es obligación de nosotros planear el tema de los impuestos. Y eso es muy interesante y siempre en el marco de la ley. Por ahí se ven algunas imágenes montadas. Bueno, es el sistema. La intención era que salieran una tras otra. Y, por ejemplo, dice Slim, pagó impuestos para ponerse al corriente y sí, efectivamente, ¿no? Con su empresa América Móvil, Coca-Cola, FEMSA y Arca Continental crecen a impuestos a refrescos. Entonces, vemos cómo hay una política totalmente recaudatoria y vemos que efectivamente en meses anteriores el SAT había prometido que en 3 días íbamos a tener la devolución del impuesto de los trabajadores, las famosas retenciones de ISR por sueldos y salarios. Y aquí por ahí tenemos una nota que dice falla sistema del SAT en devoluciones, ¿no? Qué coincidencia. Por ahí tenemos algunas notas de meses anteriores también que el SAT estaba contratando un ejército para recaudar, para hacer auditorías. Entonces, por ahí ya estamos viendo cuál iba a ser la estrategia del SAT para poder hacer esos temas. Pero no todo es tan malo. Hay una pequeña luz al final del túnel. Esto lo comento y quiero ser muy, muy puntual y con toda la responsabilidad profesional. Esto es una propuesta, ¿sí? No significa que vaya a pasar todavía hasta que llegue todo el proceso legal, pero el día de ayer, un senador de Morena sacó una propuesta, una propuesta para ley
donde se propone reducir el IVA a un 10% para enfrentar la crisis provocada por el COVID. Esto fue apenas el día de ayer, ¿sí? Prácticamente es reducir el IVA desde un 16% hasta un 10%. ¿Toda la vida? No, no. Desgraciadamente no. Hubiera sido excelente que hubiera sido a partir de este momento bajar para siempre el IVA a un 10%. ¿Cuándo va a aplicar? Bueno, esto va a aplicar durante 6 meses. Así está la propuesta. Es una reducción temporal y que creo que es muy bien intencionado y es una muy buena propuesta. Vamos a ver si los senadores y posteriormente los diputados pues aprueban esta modificación, aunque sea temporal, me parece muy buena razón. No todo lo que presentaremos aplica para todas las empresas. Depende de cada caso en especial. Esto es como un aviso. No lo tomen como receta de cocina. Más bien tómenlo como una guía y como referencia. Y por ahí escuché que se puede hacer esto, ¿sí? Pero acérquense literalmente con quien más confianza le tenga en temas fiscales. Y si no, aquí con todo el gusto, por medio de Enlazadot con Héctor, podemos ver de qué formas podemos ayudarlos. Bueno, el famoso concurso mercantil. El famoso concurso mercantil aplicaría para importar también. Ahorita vamos a ver ese tema. El concurso mercantil, anteriormente, antes del 2000, había una famosa ley de quiebra, que es lo que muchos hemos escuchado en temas de películas, donde quiebra tal empresa, o que un banco muy grande entró en quiebra. Bueno, esta ley era literalmente irse a la quiebra literal, pero en el año 2000, hay una modificación o hay una reforma totalmente y bastante beneficiosa para todas las empresas. Muy poca usada, muy pocamente usada, pero con unos beneficios realmente bastante sustanciosos para las empresas. En este concurso mercantil tenemos dos procedimientos principalmente. El primero, que es la etapa de conciliar, la conciliación con acreedores, y una segunda etapa, efectivamente, cuando no pudimos negociar. La conciliación podemos entender como una etapa de negociación, pero aquí lo vamos a entender como conciliar. Si no podemos negociar o si no podemos conciliar con nuestros acreedores, llámense trabajadores, llámense proveedores, llámense préstamos con el banco, llámense impuestos con el SAT, cuotas de seguridad social, etcétera, ¿sí? Si no se pudo haber llegado a un acuerdo respecto a estos acreedores, bueno, pasamos a la siguiente etapa, que es la quiebra. Realmente a nosotros no nos interesa que las empresas quiebren. Y efectivamente, el debe ser de esta ley de concurso mercantil, efectivamente no es propósito que haya una quiebra, ¿sí? Es preferible llegar a una etapa de negociar con el acreedor, y si no hay negociación, si no se puede negociar, pues órale, va, ¿sí? Entonces, aquí Jorge Sepúlveda García menciona, esta ley propone cuidar al comerciante porque representa el eslabón más importante de la cadena de comercio, y eso es cierto. Si deja su actividad, su actividad, perdón, afecta a todo el sistema y a la economía global. Yo les hago aquí la siguiente pregunta. Si ustedes cierran definitivamente su negocio, ¿cuántas personas dejan de comer en sus casas? ¿Cuántas familias dejan de alimentarse en sus casas, en sus hogares? ¿Cuántas familias dejan de poder pagar su renta? Y ese es un tema bien interesante y que eso viene a proteger realmente esta ley, ¿sí? Porque realmente el tema de que cierre una empresa tiene un impacto colateral y es un efecto dominó bastante agresivo a corto plazo y a mediano plazo. Y ahorita ya lo estamos viendo. Realmente 3 meses, dijéramos, pues no es mucho tiempo en la anterior normalidad, pero ahorita 3 meses, una semana de haber cerrado, ya se empezaban a sentir ciertos efectos en las empresas. Un mes ya era demasiado para muchos empresarios, pero cerrar 2 meses o tal vez 3 meses se empieza a sentir, se resiente bastante. La ley de concursos mercantiles, la primera tiene 2 etapas. La primera trata de llegar a un acuerdo con sus acreedores, que es la etapa de conciliación, que era lo que les comentaba.
Sin embargo, si no se llega a un convenio, el comerciante va a quebrar. Obviamente, si no, no pedirías este tema de conciliación. Y con la quiebra, que vendría siendo la segunda etapa, se llega a la terminación de la empresa y con ello es necesario liquidar la empresa y venderla para pagar con moneda de quiebra o concurso. Es decir, que todos los activos que tienes van a ir dedicados, primero, a pagar a los acreedores, segundo, si queda algo, a pagar a los accionistas o a los socios o a personas físicas, porque eso también aplica para personas físicas. Ese es el proceso, es muy simple, es bastante, aquí lo pongo, obviamente hay muchísimo más, pero esto de forma general se aplica muy bien. ¿Cómo se lleva este proceso de concurso mercantil? Y aquí sí recomiendo, este es un proceso bastante especializado. Yo como abogado fiscalista, realmente yo lo llevo de la mano con un abogado en temas corporativos, en temas mercantiles, ¿sí? Porque esto realmente es un tema muy, muy especializado. Si lo quiere llevar un contador, con cuidado, no digo que no puedan ser capaces, pero sí digo que es un tema de especialización. Si tú estuvieras enfermo de la garganta, pues obviamente no vas con un oftalmólogo. Y no es por un tema de incompetencia, sino es por un tema de especialidad. Entonces, sugerencia, acérquense con un abogado que ya haya llevado anteriormente este tipo de casos. Entonces, el abogado prácticamente va a meter se apertura el juicio de concurso mercantil ante un juez federal y esto ya tiene unas luces, son unos matices bastante interesantes porque no se prestan tanto o es rara la ocasión cuando se prestan a otras situaciones, ¿no? Ajenas a los juicios. Entonces, ya el hecho de que sea un juez federal ya da un amparo o una protección o un tema de más objetividad con el proceso o la etapa en donde se encuentra la empresa, su condición financiera. Se inicia el proceso, se realizan algunas visitas por parte de algunos, literalmente, visitadores de un instituto federal de concursos mercantiles se cumplen con los supuestos o con los requerimientos para que una empresa esté en quiebra o no. Bueno, si no los cumple, se acaba el proceso y no hay materia. Pero si sí los cumple, si realmente no tienes nada de ingresos, si tienes los pasivos inflados, bueno, entonces en ese supuesto ya entra una sentencia de concurso mercantil que no es definitiva, solamente abre o apertura la oportunidad para que se pueda empezar a negociar con los acreedores. Entonces aquí ya puede haber, oye, ¿sabes qué? Pues me debes 100,000 pesos, por tomar un ejemplo, me debes 50,000 pesos, no te los puedo pagar ahorita, dame oportunidad para juntar y cómo no, con mucho gusto te los puedo estar pagando. Aquí ya se puede modificar plazos, cantidades, se puede modificar inclusive la forma de pago. Oye, no tengo el efectivo, tengo un vehículo, ¿me lo aceptas? Pues bueno, yo también andaba buscando un carro, pues te lo tomo, ¿no? Entonces aquí ya se empiezan a buscar las formas y esto es interesante, ya no vas tú solo a negociar con tu proveedor o con tu acreedor, sino que literalmente vas con toda la protección del gobierno o de la autoridad, en este caso el juez de distrito, para poder negociar. Y es diferente llegar con la bandera de, obviamente, de tu papá, que te pueda cuidar, a llegar solo. Entonces, aquí se apertura ya una especie bastante interesante. Bueno, una vez que se llegue el convenio, obviamente una vez que tú das tu palabra y que se asienta esa palabra dentro de un documento, dentro de este convenio, se respeta. Y una vez respetándose, realmente pues ya no tenemos vuelta de hoja más que cumplir. Pero, oh sorpresa, ¿a qué nos puede ayudar esto? En primer lugar, que a partir de este momento de que entramos en concurso mercantil, los acreedores no nos pueden estar molestando, no nos pueden estar cobrando. Y eso es una protección hablando ya por una ley. ¿Sí? Digo, hablando de un tema de tranquilidad, un tema de paz para poder planear tus finanzas y no es que vayas a dejar de pagar, sino que ocupas tiempo para reestructurar tus finanzas. Muchas veces nosotros necesitamos de esas
pues de ese tiempo de esa protección para saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Lo puedes utilizar? Sí. ¿Lo puedes aplicar? Sí, totalmente. Entonces, a lo mejor en 1 o 3 meses más tú tienes todo el dinero para pagar las deudas, pues te puedes aventar este proceso y no terminarlo y arreglarte, obviamente, llegar a un buen acuerdo con tu acreedor. Entonces, digo, aquí ya la creatividad de cada asesor ya podrá ir hasta donde los límites de la ley lo permitan, pero son algunas cosas que se pueden realizar. Luego, entonces, si realmente tú te vas a esperar a llegar a un convenio, pues bueno, se tiene que respetar ese convenio y obviamente te ampliaron bastante el tiempo, ¿sí? Entonces, y es un juicio relativamente ágil, relativamente muy, muy rápido, porque máxima puede llegar a durar aproximadamente, mejor dicho, temporalidad general, y la regla general puede llegar a ser de 2 años. Hay casos donde sí se han tardado bastante más tiempo, pero bueno, la regla general son aproximadamente 2 años. Dice, voy a contestar algunas preguntas. Dice Laura Aranda, ¿aplicaría para importar también? Bueno, me refiero que esto aplicaría para, tu pregunta va enfocada al tema del IVA del 10%, seguramente sí. Ahorita la ley está en proyecto, no hay mucha definición, pero bueno, es muy general, entonces partiendo de ese tema muy general, pudiera ser que sí pudiera aplicar. Ahorita estoy hablando en el supuesto, todavía no hay nada escrito y no me quiero ir muy aventurado. Edgar Rubio pregunta, ¿estos procesos se aplicarían si la empresa arrastra problemas desde antes de la crisis por el COVID? Sí, sí pudiera llegar a aplicarse, sí pudiera llegar a meterse. Esta ley está antes del COVID, entonces sí se pudiera llegar a platicar. Mejor dicho, a meter estos temas, estos problemas viejos en este tema de concurso mercantil. Este tipo de procedimientos, ¿cuánto cuesta iniciarlo? Lo digo porque una MIPYME, cuando está en esta situación, no tiene flujo, ¿cómo le hace frente? Bueno, ahí va a depender de cada asesor. Ahora sí, literalmente, no sé, hay abogados que cobran hasta que se solucione el problema al final del juicio, los juicios pro bono, hasta que se tenga un resultado positivo. Entonces, se cobra. Si no se tiene resultado positivo, no se cobra, ¿no? Hay algunos que te pueden cobrar una mensualidad dependiendo de las condiciones y características de tu empresa. Te pueden cobrar una mensualidad. Hay otros que te pueden cobrar un porcentaje sobre lo que te hayan logrado reducir. Incluso en este proceso se pueden reducir deudas. Bueno, en función a ese tema de ahorro, ¿no? Lo que vayas a dejar de pagar. Entonces, pues obviamente ya tendrías que atender literalmente tú como pues un tema de negociación con el abogado, con el asesor, para que te pueda llegar a sacar que te pueda dar una buena solución y que no sea parte del problema. Son algunas generalidades, obviamente ya en caso muy particular, pues cada asesor o cada abogado o cada conciliador puede cobrar lo que a su juicio corresponda. Efecto fiscal de la conciliación. Aquí es donde ya entro en mi materia. Y bueno, y tenemos también un efecto fiscal con la conciliación y bastante interesante. Como la empresa sigue operando con normalidad, se siguen generando impuestos y cuotas de seguridad social. Ojo, esto antes del COVID. Ahorita no hay empresas, bueno, no todas las empresas están funcionando con normalidad, algunas estamos cerradas. Aquí hago el paréntesis. El concurso mercantil es cerrar el telón de mi empresa. No, señores, no. Concurso, o mejor dicho, la etapa de conciliación del concurso mercantil no significa que vayas a cerrar cortina. Y esto tiene que quedar muy claro. ¿Dónde sí vas a cerrar cortina o dónde sí estás pensando ya cerrar cortina? Cuando no tienes nada, no quieres hacer realmente nada y te vas a la etapa de quiebra. Ahí sí se baja el telón y paga con lo que se tenga que pagar, ¿sí? Entonces, ya es otro tipo de juicio, ya es otro tipo de procedimiento y realmente sería muy aventurado por mi cuenta llegar a comentar los alcances porque no es mi especialidad. Sin embargo,
en la etapa de conciliación, tú puedes seguir operando, puedes seguir trabajando, puedes seguir vendiendo hasta que llegues a un acuerdo con tus acreedores, un nuevo acuerdo y lo cumplas. O, siendo que antes te puedas arreglar muchísimo antes con tus acreedores, pero siempre y cuando se cumplan esos acuerdos. Entonces, se supone que durante la conciliación uno puede estar trabajando, puede seguir vendiendo, puede seguir operando y demás. ¿Qué es lo que se va, hablando en temas fiscales, qué es lo que se va a congelar, digamos? Si tú tenías pues una multa o tenías unos impuestos que no podías pagar o se te dificultaba mucho pagar, bueno, y eso lo traías arrastrando desde enero, digamos, supongamos. Y si el día de hoy eh, entras a la etapa de concurso mercantil o aplicas esta ley de concurso mercantil, todo lo que lleves atrás a partir de este momento va a entrar en la nueva bolsa. Lo que sigas generando después de este día es borrón y cuenta nueva y se tienen que pagar esos impuestos. Eso no es una varita mágica, esto literalmente te permite respirar para poder seguir trabajando y poder seguir pagando tus deudas. No se interrumpen las contribuciones, sino que se suspende el cobro, es decir, si no llega a haber un arreglo, el SAT descongela lo que tenías anteriormente y te llega a cobrar, sino que suspende el cobro. Para la condonación de contribuciones, tenemos que llegar primeramente a un acuerdo con acreedores. Y aquí es bien interesante. Cuando tú empiezas a negociar con tus acreedores, el SAT, por ley, nunca está presente, sino se espera hasta el final para poder entrar a la mesa de negociación. Es decir, cuando ya todos negociaron y cuando ya tienes todo arreglado y todo muy bien especificado con los demás acreedores, el SAT llega y dice, ok, vamos a ver qué me toca a mí, ya le di la oportunidad a los demás, vamos a jugar ahora con mis reglas. Entonces resulta que el Código Fiscal tiene algunas reglas muy particulares y unas condicionantes bastante interesantes que son aplicables únicamente hablando del SAT, hablando del IMSS e Infonavit. Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que sepan que realmente no es tan fácil. Hay hay un proceso muy especializado detrás de esto. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Ok, se puede suspender la ejecución de créditos fiscales, que es el embargo. Puede suspender el embargo por medio de esta figura. Es decir, durante el concurso mercantil la autoridad no podrá embargar nada, sino hasta que se haya firmado el convenio. Aquí siempre les digo, esto representa una oportunidad, un nuevo respiro de, ya, agarra aire, pues sigo nadando. Sí. Esa es la finalidad, nunca es dejar de o incumplir en el pago, pero se puede llegar el momento dado o se puede llegar a una condición donde se pueda condonar hasta un 100% de los impuestos que se deban. Esto es muy particular, no aplicaría para todos, pero derivado de una buena estrategia que se junten con el abogado que esté llevando el caso, con el contador, inclusive con el conciliador, pues adelante, se puede llegar a tomar este tema que les puede ayudar mucho a ustedes. Ok, bueno, no hay preguntas, seguimos avanzando con el tema. Efecto fiscal. Yo les comento, normalmente, si no estamos dentro del proceso de la conciliación, normalmente, vamos a poner un ejemplo. Tú estás operando, estás vendiendo y te está yendo bien, por X causa, no puedes pagar una deuda. Resulta que le debes al banco 500,000 pesos de deuda. Invertiste, compraste activos, etcétera, mil cosas. Resulta que esos 500,000 pesos no los puedes pagar. Y es muy común que el banco se acerque a negociar y que se dé lo que conocemos como las famosas quitas, ¿sí? O la condonación parcial de las deudas, es decir, me debes 500,000 pesos y me pagas 50,000 pesos, te perdono lo demás, pero yo ocupo seguir trabajando el dinero. Prácticamente esa es la historia que viene a contar el banco en algunas de las ocasiones. Bueno, el hecho es
que lo que dejes de pagarle al banco, en este caso los 450,000 pesos, hablando en temas de impuestos, se tiene que pagar un impuesto derivado de esa condonación de la deuda. No todo es tan fácil en la vida, amigos, ¿sí? Entonces, hablando en el estricto sentido, si sería de 450,000 pesos el 30%, pues estaríamos hablando más o menos, no soy muy exacto con los números, pero entre 80 a 100,000 pesos más o menos de ISR por esa condonación. Entonces, eso es un efecto fiscal que tienen cuando te perdonan deudas. Sin embargo, hablando en esta etapa de concurso mercantil, aquí hay viene un tema también bien interesante. Si tú llegas a tener una pérdida fiscal, el año pasado te fue muy bien, muy mal, perdón, y tienes una pérdida fiscal y aún así sea un peso, ese impuesto por el perdón de las deudas se cancela. Y así lo establece la ley. Normalmente una deuda perdonada paga impuesto, pero en el concurso mercantil no, siempre y cuando se tenga pérdida fiscal. Aquí pongo, por ejemplo, 3 escenarios distintos. El monto de la deuda perdonada asciende a 1,000 pesos y tú tienes una pérdida fiscal de 1,000 pesos, se cancela, no hay pago de impuesto. En el segundo caso, en el caso B, tienes un monto de la deuda por 1,000 pesos. Si tienes una pérdida fiscal por 1 peso, se cancela la deuda y no debes impuesto. Sin embargo, en el caso 3 o en el caso C, tienes un monto de la deuda por 1,000 pesos, pero no tienes pérdida fiscal, es decir, pagaste impuestos el año pasado, resulta que tendrás que pagar impuesto equivalente a estos 1,000 pesos de ingreso por la deuda perdonada. Entonces, fíjense qué interesante es que puedan conocer este proceso con sus asesores. Asesórense bien, por favor. Código Fiscal, artículo 149. En ningún caso el fisco entrará en los juicios universales. Esto es, puede ser un concurso mercantil. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca el asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigible los créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, hay reglas muy particulares, muy específicas que ustedes tienen que cuidar para llevar un buen proceso. El concurso es una herramienta para que las empresas, los empresarios puedan poder trabajar, puedan poder capitalizarse y que haya las menores pérdidas posibles. Ese es un tema muy, muy interesante y que debería de estar, que mejor dicho, a partir de este tiempo va a ser muy común, muy recurrente y realmente nosotros desde antes, pues sí, literalmente desde marzo empezamos a trabajar con algunos temas de concurso mercantil. Entonces, yo les recomiendo que se acerquen con quien mayor confianza les tenga. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento. Si no, con todo el gusto se las podemos responder. Si no es así, pues seguimos. ¿Qué otra cosa hay o qué otras herramientas tenemos para diferir el pago de los impuestos? Ok. El diferir los impuestos o optar por pago en parcialidades tienen connotaciones muy interesantes, pero habrá que evaluar si efectivamente nos conviene financieramente o realmente es que no nos conviene y en qué casos. Eso es interesante y en qué casos sí aplica este tema, porque no aplica para todos los impuestos y esto quiero que quede muy claro. ¿Cómo entro a la terna o a la tómbola para poder diferir el pago? Antes que nada, me permito comentar, el pago diferido es, te pago hoy un 20% como de enganche y pasando un año te pago todo el resto. Es decir, si te debo 100 pesos, te pago hoy 20 pesos y pasando un año te pago los 80 restantes. Eso es diferir el pago. Pago en parcialidades, literalmente son pagos chiquitos. Debe los mismos 100 pesos, te pago hoy 20 y mañana te pago 10, 10 y 10, así hasta terminar yo mi deuda contigo, fisco.
y lo pueden encontrar en el artículo 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. Dice, ok. Dice Héctor, hay una pestaña a su izquierda para formular preguntas. Sería interesante que pudieran utilizar ese módulo dentro de la misma aplicación de Soho, ¿va? Entonces, vamos a seguir. Diferido, optas por pagar el resto en una sola exhibición en un año más. Y parcialidades, optas por pagar el resto, los 80 pesos, mensualmente o parcialmente, como su nombre lo indica. Bueno, para entrar a esto, debes dar un pago inicial del 20% sobre el valor de la deuda actualizado. Es decir, que esto va a actuar como una forma de enganche. Das tu enganche para poder tener acceso a pagar tus impuestos a mensualidades. El 80% que resta será financiado para que se paguen las mensualidades que se pida. Es decir, tú puedes optar, habrá que analizar bien el caso muy en particular, pero en el caso de parcialidades, tú puedes optar por pagar de 1 a 12 meses, de 1 a 24 meses o de 1 hasta 36 meses. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Me explico. De 1 a 12 meses, tú vas a pagar una tasa de interés o un recargo de 1.26% por mes. Si te pasas del mes 12 y entras al mes 13, del mes 13 al mes 24, vas a pagar 1.53% anual, perdón, mensual. Y del mes 25 al mes 36, pagarías 1.82. Hagan la cuenta, hagan el cálculo y podrán ver que efectivamente es un poco, pues, carito utilizar este tema del pago diferido o del pago en parcialidades. También hay que aclarar que esto puede ser interesante en el sentido de que, derivado de un análisis que tú puedas dar, o sentarte con tu asesor financiero, también hablando en este sentido, pues sería interesante que lo contemplaras. Aquí voy a poner un ejemplo. Bueno, ¿sí se sigue viendo la diapositiva? Sí, ¿verdad? 8. Seguimos. ¿Cuándo no procederá tu pago en parcialidades o tu pago diferido? Cuando las contribuciones que debieron pagarse en el año calendario en curso o las que debieron pagarse en los 6 meses anteriores al mes en que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social. Es decir, que si ya se te venció el plazo para pagar un impuesto anual, hablando del ISR, ahorita hay que la regla general es hasta el último día de mayo, ya no lo pueden solicitar, ¿sí? Entonces, es importante que estén dentro de los plazos para pagar, dentro de los plazos necesarios para poder solicitar esta facilidad. Luego, contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de importación y exportación de bienes, es decir, impuestos al comercio exterior, aranceles, cuotas compensatorias, etcétera. Y pudiera ser que el IVA en temas de importación. Y contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, es decir, el ISR que tú le retuviste a tus trabajadores no puede entrar en esta condición. El IVA que tú trasladaste y que tienes que pagar no puede entrar en esta condición. Y las recaudadas, hablando de municipios o gobiernos, etcétera, o todas las que sean retenidas, no pueden entrar en esta condición. Entonces vean ustedes que prácticamente se empieza a cerrar mucho la puerta únicamente para el ISR y sobre ciertas circunstancias muy en particular. No es para todos. A ver, dice, entonces si mi problema es de liquidez para pagar impuestos solamente sin más acreedores, ¿es más sencillo el proceso de pagar por parcialidades contra concurso mercantil? Sí, pudiera ser, pero digo, en un caso que fuera solamente ISR el que debes, sí,
sí se pudiera dar, sí se pudiera optar. Por IVA trasladado, eso siempre lo comentábamos con nuestros clientes, en todos los cursos que damos. El IVA es sagrado para la autoridad, así como las contribuciones retenidas. Todo lo que sea retenciones, cuídenlas, páguenlas. Si yo les pudiera dar un orden de preferencia en pago de los impuestos y tú me dices, Saúl, tengo 10 pesos de ISR que le retuve a mis trabajadores, tengo 20 pesos de IVA y tengo 50 pesos de ISR que tengo que pagar, ¿cuál pago primero? Mi respuesta siempre va a ser, paga los 10 pesos de retenciones, paga los 20 pesos de IVA y al final pagas los 50 pesos de ISR retenido. Porque aquí va algo bien interesante que lo tienen que tener muy bien presente. Si se deja de pagar las contribuciones retenidas, háblese del ISR retenido, es un tema de delito fiscal, porque se entiende que literalmente le estás robando al fisco. Y lo entiende así porque ese impuesto realmente no es tuyo, es de alguien más. Entonces tengan cuidado con eso. Orden de preferencia en el pago de los impuestos, retenciones, IVA trasladado o impuestos trasladados, también un tema de IEPS, o ya al final el tema del ISR directo, ¿no? El que todos pagamos normalmente en los pagos provisionales. Entonces, por favor, tengan muy bien anotado esto para evitar problemas. Otra cosa y algo bastante interesante que tenemos hoy en día. El SAT definitivamente va a estar llamando, va a estar mandando correos, va a estar incluso invitando, puede ser que pueda estar mandando multas, puede ser que pueda hacer un montón de cosas, pero déjenme les comento, en este caso y en estas circunstancias existe algo que estamos en un tiempo que por fuerza mayor no podemos trabajar. Y aquí lo anexo o lo ligo con este acuerdo. Resulta que el 30 de marzo fue cuando efectivamente se decretó como emergencia sanitaria. El 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo del 2020, sale publicado este acuerdo. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, entre paréntesis, COVID-19, y menciona este mismo acuerdo. Primero, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, entre paréntesis, COVID-19, ¿no? Entonces, ¿esto qué pauta me da? Bueno, que por causa de fuerza mayor, si dejo de incumplir con alguna declaración, no me puede venir a multar. Es más, sería ilegal, porque sí puede hacerlo, pero sería ilegal que me multara el SAT, porque el artículo 73 me menciona, no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. O, aquí hago énfasis en esto, cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de causa fortuito. Yo les hago la pregunta, ¿estamos o no estamos en una etapa de causa de fuerza mayor? Yo diría que sí. Entonces, el SAT no podría imponerme multas si yo dejo de presentar una declaración hablando del ISR, de pago provisional. Y eso es bien interesante, porque si nos vienen a multar, llámese IMSS, llámese SAT, Infonavit y cualquier otra autoridad para temas fiscales, pues bueno, podemos invocar o podemos apegarnos a este artículo 73, siendo que la ley nos protege. Obviamente ya va a depender de la pericia de cada abogado o de cada consultor en temas fiscales para poder hacer efectivo este tema de este agravio. Entonces, no sé si por aquí hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Si no, vamos a seguir. Nada más permíteme tomar agua. Perfecto. Entonces,
Seguimos con el tema. Créditos fiscales incobrables. Ah, caray, ¿cómo es eso? Esto es un tema bien interesante y que realmente puede resultar un tema, pues es un salvavidas. Aquí ya es cuando todo lo demás ya no hay solución. Bueno, nos podemos adoptar o apegar a este concepto. El artículo 146 y el artículo 146-A del Código Fiscal Federal me establece estas condiciones. Ojito, el crédito fiscal, llámese crédito fiscal, cuando el SAT te determina algún impuesto o, digamos, voy a poner este ejemplo, se te olvidó pagar un impuesto de hace 5 años, bueno, ya no te lo pueden cobrar. Y se declaró, siempre y cuando se haya declarado, se prescribe el crédito fiscal, es decir, el crédito fiscal tiene una fecha de caducidad, que son 5 años después de presentar la declaración y ¡zas! Se acaba todo. Ya no hay más embargos, ya no hay más nada, sino que la ley misma nos otorga este derecho para la prescripción. Obviamente hay casos más específicos, muy particulares, sin embargo, la regla general son 5 años. Nos podemos extender hasta 10 y en algunas circunstancias no se caducan. Pero si tenemos todo bien y tenemos una buena estrategia y tenemos todo bien amarrado, podemos llevarlo hasta 5 años y la deuda en temas fiscales fenece. Aquí hay una pregunta. Ana María Lara Peralta menciona, pregunta, ¿qué pasa si no son empresas de gobierno, si no son particulares las que deben? ¿Cómo aplica? Si no son empresas de gobierno, no sé, me imagino que eres tú como persona física. No sé si pudieras dar un poquito mayor de detalle. Está muy abierta la pregunta. No sé, dar tu caso es muy particular o muy especial para poderte contestar con todo gusto. Insolvencia del contribuyente, ojito. Se consideran insolventes. Aquí ya estamos hablando de un tema de insolvencia. Los deudores, los que pagamos impuesto, o los responsables solidarios, los socios de personas morales, cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito, o estos ya se hubieran realizado. Ojo, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. Ok, vamos a checar esto. Se consideran insolventes, es decir, si en tus estados financieros, y aquí entra ya la importancia de la contabilidad, si en tus estados financieros tienes activos en una cantidad de 10,000 pesos, pero le debes al SAT 200,000, 300,000 pesos, te pueden embargar esos 10,000 pesos y lo demás queda en una especie de, ¿cuál es la palabra? De limbo. Se queda congelado el restante, los 190,000 pesos, y se considera que ya no se puede tocar. Entonces aquí habría que ver qué estrategias podemos hacer para que con 10,000 pesos puedas liquidar una deuda de 200,000 pesos. Ojito, estoy hablando mera legalidad, estoy hablando puros temas relacionados con la ley y que son herramientas que podemos implementar y que podemos aplicar. Entonces aquí ya el juego se vuelve muy interesante. El Código Fiscal realmente da muchas herramientas, muchos elementos para poder proteger el patrimonio. Entonces, es más, si ya te embargaron, el SAT se puede dar por bien pagado por eso. ¿Por qué? Porque tú estás en un estado de insolvencia. Recuerden, amigos, que a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si no tienes con mayores bienes con qué pagar, pues híjole, con todo y pena, pues llévate la camioneta y con eso te das por bien pagado, ¿sí? Entonces, es interesante llevar esto.
Y ya esos viejos mitos que entendíamos como que, híjole, llega el SAT y te embarga la casa, te embarga la computadora, te embarga todo. Ey, eso pasa cuando estamos mal asesorados, pero con una buena asesoría, con una buena estrategia implementada, híjole, te puedes ahorrar muchísimo y todo utilizando medios legales. Y estas son las mismas reglas que el mismo SAT está dando y eso es precisamente para proteger a los insolventes, a los deudores insolventes. Vamos a contestar una pregunta de persona física moral. ¿Qué pasa si no son empresas, sino particulares las que deben? ¿Cómo aplica? Hay que solicitar, ya entendí. ¿Cómo aplica el tema del pago de imparcialidades o pago diferido? Se tiene que meter la petición o la solicitud por medio de un escrito libre al SAT solicitando este beneficio. El SAT tardará no menos o no debería de tardar más allá de 3 meses para darte contestación sobre tu solicitud y tú debes de llevar ya literalmente un plan de pagos. O sea, eso es literal. Te prometo pagar en 12 meses o te prometo pagar en 18 meses, pero dame por favor la oportunidad de, de meter, de que me autorices este pago en parcialidades o este pago diferido. De Valentín García, si un deudor del SAT muere, ¿cómo opera el cobro a los herederos, siendo que estos no fueron los deudores? Mira, cuando hay un tema de herencia, se heredan los activos y los pasivos, ¿sí? Entonces, aquí también habría que ver si te conviene aceptar la herencia. ¿La puedes repudiar? A lo mejor, no sé, una persona te quiso heredar 1 millón de pesos en activos, pero trae 20 millones de pesos en deudas con el SAT. Híjole, pues yo, ¿para qué la quiero? O sea, si me vas a venir a heredar, el crédito fiscal realmente no se acaba con la persona. Te puedes seguir con la herencia y también todas las deudas. Entonces, eso es un mito de que se acaba muerto el perro, muerto la rabia. En algunos casos aplica, pero hay algunas excepciones. Siempre hay excepciones a la regla general que te pueden llegar a impactar o que pueden tener un alcance. Ok. Bueno, seguimos. El artículo 149, esto es bien interesante y aquí hay una regla de oro. El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la federación debió percibir. Llámese impuestos, llámese cuotas de seguridad social. Aquí hay una excepción, siempre les digo, siempre hay excepciones a la regla general. Con excepción de adeudos garantizados, comprenda o hipoteca. Voy a explicar cada una de estas oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Que si debes en general 1 millón de pesos y de ese millón de pesos, 500,000 pesos corresponden al fisco, la regla general es que tiene preferencia sobre todos tus acreedores. Pero ¿qué pasa si realizas un contrato de mutuo y le garantizas con tu casa, llames hipoteca, a tu comadre o a tu compadre, a tu padre? Resulta que ese bien ya no tiene preferencia el fisco. La prenda que es garantizar un crédito o un financiamiento con un bien mueble. A lo mejor le quieres garantizar con una computadora un crédito a tu cuñado que te prestó 50,000 pesos. Préstame 50 y yo te lo garantizo con una prenda con mi computadora. Y es válido. ¿Y te lo puede embargar? Pues no tiene preferencia el fisco sobre esa deuda. ¿Quién la tiene? Quien tenga la garantía, es decir, ya sea el banco con una hipoteca, ya sea tu mamá con esa hipoteca o a quien le hayas hipotecado tu casa. Ojo, de alimentos. Si tú tienes alimentos por pagar, el SAT no te puede embargar eso. Es intocable. Los alimentos son sagrados. Y eso hablo de alimentos civiles. De alimentos, por ejemplo, si tienes que pagar 100,000 pesos mensuales de alimentos, híjole, con todo el dolor de mi corazón, pero no te los pueden embargar. ¿Cómo lo puedes comprobar? Pues obviamente con una sentencia dictada por un juez de lo civil o inclusive en algunos casos por medio de convenios, ¿sí? Entonces,
Suena interesante y es una estrategia que se puede llegar a aplicar. De salarios o sueldos de vengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Es decir, y aquí ya hay un tema bien interesante, que si tú a tus trabajadores les debes 100,000 pesos y no tienes con qué pagarlos, bueno, el SAT no puede ir por esos 100,000 pesos, sino hasta que se los pagues a los trabajadores y luego si queda y sobra algo, le pagas al SAT. ¿Sí? Y esto viene por un tema inclusive protegido por la Constitución. Entonces, vean ustedes, si ustedes deciden o traen una demanda ya de sus trabajadores y les están pidiendo a sus trabajadores que les pague el patrón y también traen ya escuchan pasos en la azotea por parte del SAT y ustedes saben que les va a caer también, pues puede ser una estrategia de salida que les paguen primero a sus trabajadores. La ley lo permite. Y así ya esté muy avanzado el tema con el SAT, tienen prioridad los trabajadores de recibir su pago. Entonces, ¿a quién le pagarías tú primero? ¿A los trabajadores o al SAT? Obviamente yo me iría más por la línea de los trabajadores. Pero ¿esto dónde aplica? Aplica únicamente cuando sean procesos de embargo. No nada más son las cosas tan fáciles. Lo platicaremos muy sencillo, muy fácilmente, pero realmente hay muchísimas más cosas más allá de eso. Por aquí hay una pregunta. Dice Laura Aranda, a mí me llegó una invitación para revisar el IVA de un mes del 2016. En ese caso, si hay que entonces revisar y contestar, ¿es correcto? En ese caso, si hay que, bueno, ok, ya te entendí. Todavía no, si te cayó una revisión del 2016, el mes que sea, todavía te pudieran llegar a revisar hasta el 2021. Si traéis por ahí pecados o si está todo bien, hay que arreglarlo, hay que presentar todo bien, cada uno sabe su conciencia, entonces sería bueno que te presentaras o sería bueno que te autocorrigieras, porque no vaya a ser que te puedan llegar a aplicar una auditoría o una revisión y te carguen multas, actualizaciones y recargos y te encuentren todavía cosas de más que simplemente por haberte autocorregido no hubiera pasado eso. Entonces hay que valorar con tu contador qué es lo que te puede convenir mejor. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay una pregunta, aunque dice, gracias, de nada, Laura. Entonces, seguimos con el tema. Estos temas, obviamente, hay muchísimo más de fondo, hay muchísimo más cosas muy particulares, pero obviamente el tema no es no es un tema de cómo poder salir bien librado del SAT. El tema es presentar opciones, presentar alternativas y que las conozcan para que el asesor o el consultor que los tenga, pues lo conozcan perfectamente, ¿sí? Eso siempre lo recomendamos que lo lleven de la mano con un asesor especializado en temas fiscales. Por favor, eso es muy importante porque hemos visto cómo patrimonio se pierde por un mal manejo en temas fiscales. Entonces, esto es muy general, pero ya si se quisiera abundar en algún tema muy particular, muy especial, pues adelante, tenemos la apertura. Y lo mejor de todo, cuando es bien atendido, no pueden tocar el patrimonio de los socios cuando existe una persona moral. Me explico. Se entendía, o pues sí, muchas personas entendían que cuando había un problema con el SAT eh, anteriormente y era una persona moral, se creía o se cree actualmente que el impacto puede llegar a tener a los socios y a los accionistas. Entonces, muchos decían, pues le pago y no vaya a ser que vayan contra mis bienes. Realmente no funciona así. ¿Puede llegar a esos casos? Yo les digo sí, pero obviamente hay que cuidar todos los procesos para no llegar a ese tema o a esas condiciones. Entonces, tú puedes tener una persona moral, liquidar el crédito fiscal con la autoridad y si la persona moral
no tiene los elementos, no tiene los activos para pagar, hasta ahí se puede quedar el tema, sin que sea necesario que vayan directamente por los socios o por los accionistas. Y eso es bien interesante. Obviamente hay condiciones que debemos de cumplir. Como todo, siempre hay reglas muy específicas para todo lo que estamos platicando. El artículo 26 menciona, los socios o accionistas serán responsables solidarios respecto de la persona moral. Es decir, si no me alcanza a pagar la persona moral, me voy contra los socios. Perfecto. Pero también me pone una condición, cuando ésta incurre en cualquiera de los siguientes supuestos. Es decir, haz de cuenta que si te portas mal, me voy contra tus padres. Entonces, el tema es, pórtate bien, tú tranquilito, para que no se vayan contra los socios. Ok, vamos a ver qué casos son. Inciso A, que no solicite la persona moral su inscripción en el RFC, es decir, que ahorita ya es muy difícil, por lo regular todas las personas morales tienen RFC, pero si tu persona moral no lo tiene, ojo, se pueden ir contra los socios. Que cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente. Si tienes una revisión, una auditoría y ya sabes que te van a embargar y te pelas por la ley del monte, como llegó a suceder en algún momento dado, bueno, se van contra los socios, ¿sí? Entonces, no es pecado cambiarte de domicilio en una revisión, es pecado no avisar a dónde te vas. Son cosas muy diferentes. Siempre presenta el aviso de cambio de domicilio. Que no lleve contabilidad, la oculta o la destruya. Ahorita ya la mayor parte de las sociedades llevan contabilidad. Ojo, no la ocultes y ponla siempre a disposición de la autoridad. B, desocupe local donde tenga su domicilio fiscal. Esto es que cierres cortina y ya no te encuentren por ningún lado ni por debajo de las piedras. E, no se localice en el domicilio fiscal registrado ante el RFC, es decir, que hayas dado un domicilio falso y que cuando vayan y te busquen, digan, pues aquí no se encuentra nadie, nunca ha estado fulano. Entonces, en ese caso, se van contra los socios. F, ojo, aquí llega otra regla también muy particular contra las retenciones de los impuestos. Trabajadores, el impuesto, el ISR, que le retienen a sus trabajadores, no es de ustedes, páguenlos, páguenlos. Aquí realmente no hay mucho que se pueda hacer. Se omita pagar impuestos retenidos. Las retenciones que te hace una persona moral cuando eres persona física. Las retenciones que te hace las empresas de transportes, fletes. Las retenciones que te hace tu patrón o patrón cuando tú haces retenciones de ISR, ojito, páguenlos. Aquí no le busquen por debajo, o sea, paguen las retenciones, eso es lo más sano. Cuando una empresa sea considerada EFO o una empresa que facture operaciones simuladas, las famosas factureras. H, cuando el EDO, es decir, empresas que deduzcan operaciones simuladas, cuando quien compra la factura, literalmente es eso, haya adquirido un comprobante fiscal o un CFDI por un monto superior a 7.800.000 pesos, van por los socios. Ojo, dejen de comprar facturas. Eso ya es un tema de delito fiscal, eso ya es un tema muy complicado. Ahórrense problemas, valoren su libertad y valoren realmente si quieren seguir haciendo esa práctica indebida y ilegal, ya están advertidos y ya está en la ley, ¿sí? Y aquí lo estamos comentando. Y cuando hay una transmisión indebida de periodos fiscales, bueno, si tú no cumples, mejor dicho, si tú cumples cabalmente al pie de la letra y no caes en ninguno de estos supuestos, sorpresa, no se pueden ir contra el patrimonio de los socios. Ténganlo por seguro. Y lo hemos aplicado y lo hemos implementado con muy buenos resultados. Hay otra pregunta, José Enríquez Aspeitia Ibarra. ¿Cómo podemos protegernos como un amparo o algo que sea aquí lo trazado borrado? Ok. Tema de amparo lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero realmente un tema de borrón y cuenta nueva,
pues es que no lo hay, a no ser de que liquides tu empresa o la herramienta del concurso mercantil, pues sea muy bueno. El tema del amparo es un tema reactivo. En algunos casos puede ser preventivo, pero temas fiscales realmente es ha sido complicado ganar un amparo con el tema del COVID, ojo, ¿sí? Lo voy a comentar al final. Me reservo esta pregunta y esta respuesta un momento más. Javier Cortés, tengo un taller de artesanía que soy el único trabajador. ¿Se pueden llevar todos los trámites, declaraciones, etcétera, uno mismo? ¿O me estoy metiendo en muchos problemas? Lo puedes hacer, nadie te impide, nadie te obliga a que contrates a un profesionista, un contador, pero las consecuencias o los efectos y el impacto realmente es mucho más allá de eso que presentar declaraciones. Entonces, con todo esto que estamos inclusive te puedes acercar a Prodecon para solicitar el tema del pago en parcialidades. Eso es gratis. Esto es gratis. Si no quieren pagar un contador o un asesor, vayan a Prodecon y ahí mismo les ayudan a generar el escrito para pago diferido o pago en parcialidades. Vamos a ver, ok, pues vamos bien en tiempo. Voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas más a detalle. Entonces vamos a darle un poquito más. Entonces, temas de deudas. Respecto al código fiscal, estos serían algunas de las herramientas que se pueden presentar. No hay varitas mágicas. El asesor que te diga no pasa absolutamente nada, ojo, cuidado, no te digo que no se pueda solucionar un problema fuerte, pero siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo, ¿sí? Aquí el tema es medir el riesgo y presentar alternativas. ¿Qué va a pasar si sucede A? ¿Qué va a pasar si sucede B? ¿Y qué va a pasar si sucede C? Y aquí hago el énfasis y lo vuelvo a repetir. El tema del amparo no es que te vaya a dar un borrón y cuenta nueva. O sea, no funciona así el amparo. El amparo es una herramienta bastante buena, pero realmente no es que funciona como una varita mágica para desaparecer todo lo que tengas pendiente por pagar atrás. Ojito, ojo, esto ya son algunas estrategias que en la experiencia nosotros hemos aplicado y que en la experiencia les comento yo los resultados que hemos tenido. Podrán diferir algunas, dos o tres cosas, pero... ok. Perfecto, una notita. Bueno, vamos a seguir dando. Artículo 31. ¿Qué sucede cuando tienes activos fijos y que realmente hiciste la inversión y que no tienes más para pagar? Bueno, los puedes depreciar al 100%. ¿Cuándo estos dejen de ser útiles para obtener ingresos? Yo me preguntaré, si compraste un equipo, una planta, lo que sea que hayas hecho, un activo, y dejaste de tener ingresos por este tema del COVID, por fuerza mayor, pues realmente tú lo que puedes hacer es deducirla al 100%. Y esto puede tener un impacto positivo en temas de impuestos. Aquí ya aplicará la pericia de cada uno, pero es lo que hemos hecho nosotros. Deducción de pasivos laborales. Eso suena muy interesante. ¿Qué es? Resulta que si tienes calculado cuánto le vas a pagar a tus trabajadores, regístralo en contabilidad, porque independientemente o no lo hayas pagado, vamos a suponer no lo hayas pagado todavía, pero ¿sabe cuánto debes? Mételo, porque es una deducción que puedes hacer para atenuar el pago de tus impuestos. Es decir, si tú le debes no sé, 100,000 pesos a tus trabajadores, al cúmulo total, pero no tienes para pagarlos y de ISR te va a salir muy caro pagar, mételo. Te puede ayudar y no es necesario desembolsar para poder deducir este tipo de pasivos. Entonces, son algunos tips que podemos dar. Sociedades de sociedad cooperativa de producción. Eso es muy interesante y bastante bueno y muy aplicable en este tiempo. Muchos le tienen miedo, muchos por desconocimiento, por ignorancia, pero realmente el tema de las cooperativas hoy ya llega a ser una opción bastante buena y muy acertado y más en estos tiempos. ¿Qué les dijera yo
si les digo o les comento, puedes diferir el pago de tu impuesto hasta 2 años. Suena atractivo. Y si les digo, pues puedes diferir el pago de tu impuesto hasta 5 años más, pues ya la cosa cambia. ¿Me lo permite la ley? Sí, se lo permite. ¿En qué casos? Bueno, lo estamos viendo. Sociedad cooperativa de producción. Las sociedades cooperativas gozan de diversos estímulos fiscales. Bien utilizadas, son una excelente herramienta. Ojo, aquí yo no estoy hablando de darles mal uso. Aquí yo estoy hablando de darles el uso correcto y debido conforme lo marcan las leyes. ¿Qué beneficios tenemos? Permite deducir gastos médicos, funerales, becas educacionales, actividades culturales y deportivas. Y ahí está el fundamento. Artículo 27, fracción 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es una persona moral que paga impuesto bajo el flujo de efectivo. Si tú tienes una persona moral y facturaste 100,000 pesos, tú sabes y entiendes que ya lo debes impuesto aun cuando no lo hayas pagado, no lo hayas cobrado, mejor dicho. Entonces, una cooperativa paga impuesto efectivamente sobre lo que efectivamente haya cobrado. Los socios son quienes pagan el ISR y no la sociedad. Permite diferir el pago de los impuestos hasta 5 años. Eso es muy importante. Son totalmente deducibles, ilimitantes, planos privados de retiro y totalmente exento para socios. Hay algunas cosas muy buenas. Yo les había dicho que podrían diferir el pago del impuesto hasta 5 años. Bueno, resulta que en este decreto del 26 de marzo de 2015 me menciona que podremos diferir la totalidad del impuesto sobre la renta determinado conforme al artículo 194, fracción primera, por 3 ejercicios fiscales siguientes, establecidos en el tercer párrafo de la fracción mencionada. Entonces, suena ya muy interesante poder escoger este tipo de sociedades. Aquí yo hablando financieramente. Estamos pidiendo a gritos que el SAT nos hubiera perdonado o diferido el pago de los impuestos 3 meses más. Aquí se les está dando 2 años, se les está dando hasta 5 años. Utilícenlo. Contesto una pregunta, dice Javier. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Comentan, creo que valdría mejor la pena que analices si es mejor enfocarte a tu especialidad, que son las artesanías, y dejas la contabilidad en otro especialista. Además de ello, te pueden asesorar sobre otras facilidades y riesgo. Totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta. Laura Aranda pregunta, pero si eres una SADCB, ¿se puede convertir en cooperativa? Sí se puede. Es un proceso que se llama transformación de sociedades. Habrá que ver el caso muy particular y muy específico y se puede adoptar a este régimen. Entonces, el caso muy particular se puede comentar y se puede platicar, pero sí se puede. Aquí menciona, el SAT podría reanudar visitas domiciliarias en los próximos días y principalmente hago énfasis en este cuadro en rojo. Si no se encuentra el contribuyente durante la visita, el fisco puede cancelar los sellos digitales, es decir, además de todos los problemas por la pandemia, la empresa no podrá facturar. Aquí había un tema que fue bastante socorrido porque había comentado el SAT en meses anteriores que iba a iniciar facultades de revisión, visitas domiciliarias, auditorías en tu domicilio. Pero teníamos los negocios cerrados, o sea, iba a llegar a tocar la puerta y aquí no iba a encontrar a nadie. ¿Y eso qué detonaba? Que precisamente nos pudieran cancelar los sellos o los certificados de sellos digitales. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Señores, no poder facturar. Es decir, te iban a buscar, no te iban a encontrar, te iban a cancelar los sellos, no ibas a poder facturar. Las pocas ventas que hubieras tenido, te iban a cortar el flujo totalmente. Así viene el SAT. O sea, es un tema muy, muy delicado. Y esto yo creo que son de los temas más complicados y de los que más deben de tener cuidado contra el SAT y en sus empresas. El SAT puede suspender o restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital.
Por lo tanto, no se podrá facturar. Y estos son los casos que nos da la autoridad para no, mejor dicho, si caemos en algunos de esos supuestos, nos van a cancelar en automático los certificados. Se los dejo para su análisis, cada quien lo puede leer tranquilamente y no me entretengo más, seguimos avanzando. Aquí hay una recomendación, aperturar una empresa alterna para no dejar de operar en caso de que suspendan los certificados. Es decir, si con la empresa principal te cancelan los certificados y tienes otra empresa, una persona física que pueda seguir facturando, tenla. Esto va a ser un bomberazo, literalmente, va a ser para apagar el fuego, va a ser de urgencia, en lo que vuelves a reactivar tus certificados, porque se puede ir hasta un mes el proceso. Entonces, un mes sin facturar es engorroso. Entonces, es una solución rápida, es una solución alternativa en lo que está solucionando. Ahora bien, aquí es donde empiezo a comentar el tema del amparo. Se puede meter un amparo cuando te hayan cancelado los certificados de sello digital. Señores, sí se puede meter un amparo y la suspensión debería ser rápida, ¿sí? En caso de urgencia y en caso de que efectivamente pues hay una afectación contra la recaudación. Entonces, hay argumentos para efectivamente poder reactivar o solicitarle al SAT que te lo reactive inmediatamente. Ya es un tema muy especializado, pero en temas de certificados sí se puede caminar, sí pudiera llegar a ser procedente un amparo indirecto solicitando la reactivación de los certificados. Ahora bien, el tema del amparo anteriormente había salido un comunicado, una noticia, inclusive fue de un influencer en redes sociales que tiene un despacho y que metió un amparo y que alegaba un tema de que por temas de COVID y todo lo que estamos llevando, pues era imposible trabajar y solicitaba que se suspendiera el pago de los impuestos. O sea, fueron varios los argumentos y parafraseándolo, eso era la línea argumentativa. ¿Qué sucede? Que le dieron la suspensión provisional y salió en las noticias y se gana amparo por este tema y se gana amparo y no va a pagar impuestos y se gana amparo por tal y cual. Y era un amparo, era una suspensión provisional, no era definitiva y aquí hay una línea muy grande. Es decir, hasta en tanto no hay una contestación, la voy a conceder, pero eso no significa que sea definitiva. ¿Qué sucede? Que al día siguiente, en las noticias, en la mañanera, dijeron que se iban a defender, que lo iban a impugnar, que ya tenían preparado, y luego no tardaron ni 2 días en meter una contestación, un recurso de queja, de revisión, con la finalidad de contrarrestar esa suspensión. Entonces la autoridad prácticamente no es cierto, es un mentiroso, no pasa nada, no se debe dejar de pagar impuestos, X, Y, Z, mil cosas, ¿sí? Para no hacerles la historia larga, y sucede que le dan la razón a la autoridad. Entonces ese amparo, ahorita dejó de tener ese efecto de suspensión provisional, todavía sigue en pugna, pero pues a lo mejor de aquí a que pase y se resuelva, pues ya estamos todos liberados. Entonces, el tema del amparo es un tema muy delicado, muy complicado y bastante especializado. No es una llave, no es una varita mágica. Su estudio tiene que ser bastante profundo y llevado por profesionales dedicados al tema. Entonces, lo comento porque, y también hace unos momentos comentábamos que el tema del amparo era una medida un tanto reactiva, en el sentido de que si te llega a pasar algo, bueno, se puede intentar la medida del amparo, pero siempre y cuando la autoridad haya actuado. En este caso, pues no fue así y pues tuvimos estos resultados. Con esto les quiero decir que efectivamente no hay una varita mágica, no hay nada que nos pueda decir el amparo gana todo, no, realmente es que no. Y pareciera ser que en los últimos meses, en las últimas semanas,
pues las autoridades han estado cabeceando mucho para el lado de la autoridad, recaudando. No significa que todo esté perdido, significa que hay que tener una estrategia para poderlo llegar a implementar. Hay algunas preguntas. Rosana Ibarra dice, en el caso de IMSS, ¿puede actuar si tu empresa está cerrada y no te encuentra? Pues me parece, no recuerdo, me parece que el IMSS dio un periodo de gracia, no recuerdo exactamente este acuerdo del IMSS, pero en el debe ser sí pudiera llegar a suceder, ¿no? Aquí pues hay que pagar o pueden haber medidas dilatorias, puede haber un tiempo de, oye, ¿sabes qué? Pues te meto el escrito, en lo que me tardas en contestar, a lo mejor yo ya te pagué con actualizaciones y recargos y lo que tú quieras, pues sí, pero pues ya te pagué, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes meter un escrito para pago diferido, pago en parcialidades y ganar tiempo nada más. Entonces, de aquí a que te contesten en 3 meses, a lo mejor tú ya tienes el pago en un mes. Digo, es una estrategia, se puede aplicar. Dice Raquel Martínez, un socio de una sociedad civil, persona moral, régimen de opción de acumulación de ingresos que anteriormente ha sido persona física con actividad empresarial, puede entrar a RIF para tener esta alternativa. ¿Qué comentas? En el estricto sentido es que no, ya te saliste de todos los supuestos del RIF, que es precisamente no pertenecer a una sociedad civil, mejor dicho, no ser socio, no tener relaciones compraventa, relaciones directas con la sociedad civil, que no sea cliente, proveedor y todo ese tema. Y persona física, actividad empresarial, se entendería que no, pero pues hay que analizar el caso muy particular. De manera muy general te pudiera decir que no, pero hay algunas excepciones a la regla general que pudieran entrar al RIF. Entonces, yo creo que pudiera ser que no. Si me preguntas, yo creo que para mí no es alternativa. Se pudiera diferir esta contestación y es totalmente respetable, ¿no? Bueno, y hasta aquí vendría siendo toda la presentación que tenemos. No sé si haya o tengan alguna duda. Estas son algunas de las herramientas que se pueden aplicar e implementar. Algunos de alguna forma inmediata, otros dependiendo de si tu situación financiera realmente es muy oscura, muy complicada. Se puede optar por un tema de concurso mercantil. Si no lo es, pues a lo mejor algunas estrategias para dilatar el pago de los impuestos o diferirlos. En fin, ya cada caso muy particular, muy específica, lo podemos llegar a comentar. Por aquí comentan, en el caso de que el gobierno ponga leyes muy complejas e injustas, ¿hay algo que se pueda hacer en conjunto todos los empresarios como una demanda al gobierno? Como que nadie pague hasta que ellos rectifiquen. Interesante la propuesta. Tema fiscal es muy complicado. En tema fiscal estamos hablando que el amparo solamente procede, normalmente se puede llegar a un tema de inconstitucionalidad y que los efectos cubran para todos. A temas fiscales no. Si no te amparas cuando salga una ley inmediatamente, dependiendo del caso, pues perderías esa oportunidad de que sea injusta o inconstitucional esa ley. Realmente ninguna ley es injusta hasta que se declara así. O es inconstitucional o es ilegal, dependiendo de diversas aristas. ¿Qué se pudiera llegar a hacer? A lo mejor un tema de desobediencia civil, donde todos los empresarios nos organicemos para no pagar impuestos y sería interesante. Sería la voz del pueblo, sería lo que nuestro presidente tanto ha aclamado como que si el pueblo decide, se hace. Bueno, entonces el pueblo decide no pagar impuestos, sería interesante la forma, la estrategia. Entonces, y bueno, ya los medios legales o alternativas o sanciones ya sería otro tema, ¿no? Pero se pudiera organizar la sociedad civil, tener esos alcances y esos efectos,
Yo diría que sí, pero es muy complicado. No nos organizamos para muchas cosas, pero si hay un tema de organización, se puede lograr, ¿no? No le doy el tema, no digo que sea imposible, es complicado solamente, no sería sencillo. Bueno, aquí el tema por parte del convenio que tenemos con Enlazadot, estamos regalando 10 asesorías que nos pueda, que se pueda llegar por medio de Héctor, eh, totalmente gratis. Sería ver el tema muy particular, ver qué se puede hacer, dar algunas opciones para ver diversos escenarios, ¿no? Y también por parte de FC Soluciones Corporativas, ahorita se está dando un tema, tenemos un programa para pequeños empresarios o para las famosas MIPIMES, en donde estamos otorgando o dando 2 meses precisamente gratuitos en temas de contabilización, temas contables, declaración de impuestos, con la finalidad de que se puedan trabajar y se puedan acercar con un contador. Y también cabe destacar que el tema de los honorarios por parte de nuestro despacho pues serían bastante significativos y bastante accesibles para las MIPIMES. Entonces, pues esta sería mi participación hasta el día de hoy, hasta este momento. Les agradezco mucho la participación, estuvieron muy activos y realmente muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a Enlazadot por abrirnos este espacio que creemos bastante importante poder compartir a las MIPIMES.